Bendiciones, queridos amigos y hermanos en Cristo. Les saluda la pastora Sarita Rico desde Dallas, Texas. ¿Cómo han estado, queridos hermanos y amigos? ¿Cómo han estado? ¿Han recibido bendiciones del Señor? Yo espero que sí. El Señor ha sido bueno con nosotros. Y aquí estamos una vez más dándole la gloria al Señor porque nos permite llegar hasta sus hogares con la palabra del Señor. Es para mí un grande gozo y un privilegio poder traerles la palabra que transforma nuestros corazones. Hoy vamos a concluir nuestro tema. ¿Y ahora qué? Esta pregunta que hemos venido haciendo por 4 ocasiones ya en nuestros devocionales acerca de ¿ahora qué? Decían los discípulos. ¿Qué vamos a hacer cuando Cristo resucitó? Y decía, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque habían vivido con él 3 años y medio, habían andado con él. Decían, ¿y ahora qué? Y nosotros sabemos, hemos venido viendo las bendiciones del Cristo resucitado. Después de su resurrección, escuche, Jesús apareció alrededor de 10 veces a diferentes personas, a los discípulos y a algunas mujeres. En todas estas apariciones, el Señor afirmó, restauró, comisionó a sus 11 discípulos. La Biblia dice que lo hizo, cada vez que Jesús se aparecía, lo hizo con pruebas. Él les probaba, soy yo, y les enseñó la dicha de creer sin haber visto. Aleluya. Bienaventurados los que creyeron sin haber visto, y esto es algo maravilloso. Durante estas experiencias que el Señor tuvo con sus discípulos antes de ascender al Padre, Jesús les dijo algo que ellos no entendieron en ese momento, pero lo entenderían después. Y vamos a comenzar leyendo en Juan 16, capítulo 16, versículos 7 al 10. Una vez más, Jesús se apareció a sus discípulos y les da estas palabras. Pero yo os digo la verdad. Este es Jesús hablando. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Esto Jesús estaba hablando antes de ser crucificado, antes de ser entregado, antes de ser sepultado y antes de resucitar. En una ocasión Jesús los agarró y les habló y les dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿ok? Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, versículo 8, Jesús les dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Oh, qué tremendo. Ellos se quedaron perplejos de qué habla Jesús. ¿Cómo que nos conviene a nosotros que Él se vaya? Nosotros no queremos que Él se vaya. Esto fue antes de que Jesús padeciera todo aquello. Se quedaron perplejos. Por la razón que ellos no querían ni pensar siquiera que Jesús los iba a dejar. Ellos estaban acostumbrados a ver a Jesús obrando milagros, haciendo cosas, revolucionando por 3 años y medio en los lugares donde Jesús caminó. Ellos todavía seguían creyendo, escuche lo que le voy a decir, lo tenían ahí, habían escuchado su palabra y ellos seguían creyendo que Jesús iba a restaurar el reino de Israel en la tierra, que el reino de Jesús era terrenal. Todavía no habían entendido totalmente la clase de reino a la que Jesús se refería. Y esto es algo muy, muy tremendo. Y la verdad es que Jesús les estaba haciendo una promesa que sería para su beneficio, pero ellos no lo entendían. Y esto nos lleva a considerar otras 2 de las grandes bendiciones del Cristo resucitado. El Cristo resucitado no nos dejó huérfanos, querida iglesia. Él de antemano había preparado. Él les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no el Consolador no va a venir. Y ahora lo vemos cómo el Señor empieza a cumplir esa promesa. La promesa del Espíritu Santo de Dios. Cómo el Señor les dice a sus discípulos, yo voy a cumplirles una promesa. Es necesario que yo me vaya para que el Consolador venga. Les conviene que yo me vaya. No nos gustan a nosotros las cosas que son convenientes, ¿verdad que sí? Pero los discípulos no lo podían entender. Esto no tenía sentido para ellos. ¿Cómo podría ser conveniente que Jesús se fuera y ya no estuviera con ellos? ¿Por qué Jesús pensaba que irse era conveniente para los discípulos? Y es muy sencillo.
En su cuerpo humano, Jesús no podía estar en dos partes al mismo tiempo. Él no podía estar en dos lugares al mismo tiempo. Él no podía estar en Capernaum y luego estar en Galilea y luego ir a Belén y luego estar allá en Judea. No podía. No podía estar en dos lugares al mismo tiempo porque estaba sujeto a su carne, a la carne, al cuerpo. Como usted y yo no podemos estar en dos partes al mismo tiempo. Entonces Jesús sabía esto. Los discípulos no lo comprendían. Por eso Jesús les dice, es importante que yo me vaya. Les va a convenir porque yo les voy a enviar un consolador que sí podrá estar con ustedes para siempre. Y ahora nos vamos a transportar al libro de los Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 3 al 5. Y mire lo que dice la palabra del Señor allí. Usted sabe que el libro de los Hechos lo escribió Lucas, el médico. Él escribió Hechos, los Hechos de los Apóstoles. Versículo 3 al 5, la Biblia dice: a ellos también, este es Lucas escribiendo, a ellos también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Está hablando de cuando Jesús resucitó y apareció a sus discípulos en diferentes ocasiones. Entonces, Lucas comienza hablando, no vamos a mover los versículos, déjeme explicarle un poquito de dónde arranca el versículo 3. Lucas le está escribiendo a Teófilo, un hermanito, y le dice, ¿te acuerdas que yo te hablé acerca de Jesús? Y cómo fue que él vino y se entregó y todo hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que él había escogido. Y luego el 3 empieza diciendo, a ellos, o sea, a los discípulos también después de haber padecido, se presentó a ellos vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos los 11, les ordenó, no salgan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, el cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros, aleluya, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo alabo al Señor y usted glorifique a Dios conmigo, que nunca Él nos va a dejar o permitir que entremos en un proceso, en una situación. Nunca nos va a dar algo sin que nos dé su ayuda. Él dijo, ustedes me van a ser testigos, ustedes van a ir a predicar. ¿Se acuerda cuando les dijo, yo les comparto mi ministerio, vayan y prediquen, reciban el Espíritu Santo y los empoderó? Bueno, ahora les está diciendo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean llenos del Espíritu Santo, hasta que no venga la promesa del Padre, porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados, sumergidos, empapados, empoderados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Una vez más, Jesús habla a sus discípulos acerca del Espíritu Santo de Dios, a quien Él se refiere como consolador. El Espíritu Santo es nuestro consolador, aleluya. Él es el que convence de pecado. Número 3, el que guía a toda la verdad. ¿Cómo necesitamos el Espíritu Santo? Sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo. Porque Él consuela, aleluya. Yo he sido consolada por el Espíritu Santo. Yo sé que usted ha sido consolado y consolada por el Espíritu Santo. El consolador que te consuela como nadie. Nadie te puede dar el ánimo y la consolación que da el Espíritu Santo. ¿Para qué te lo da? Para que luego tú vayas y consueles a alguien más, aleluya. Y luego el que convence de pecado, muy importante, que el Espíritu Santo, nosotros le prestemos atención cuando nos está hablando acerca de alguna situación que no agrada a Dios en nuestra vida. Y luego nos guía toda verdad en medio de tanta mentira en este mundo. El Espíritu Santo que Cristo dejó, por eso decía, les conviene que yo me vaya, nos va a guiar a toda la verdad y glorifica también a Cristo. El Espíritu Santo no se glorifica a sí mismo. El Espíritu Santo glorifica
a Cristo. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Muy importante que nosotros lo sepamos, que cuando el Espíritu Santo se mueve, Cristo es glorificado. Aleluya. Para que ellos recibieran, para que los discípulos, aquellos 11, eran 11 porque Judas no estaba ahorita en este momento, ya no estaba. Para que ellos recibieran este empoderamiento, era necesario que se quedaran en Jerusalén. Toda bendición lleva una petición de parte de Dios, una responsabilidad, algo que tenemos que hacer, algo que debemos hacer. Cuando tú quieres ser bendecido, Dios va a pedir algo de ti. Obediencia, esto es bien importante. Una vez más, la obediencia a un mandato era muy importante. Si ellos querían ser efectivos, debían quedarse en Jerusalén y esperar. Ellos no querían estar en Jerusalén. En Jerusalén había mucha revuelta. Estaban siendo perseguidos. Jesús había muerto, bueno, y ellos estaban escondidos, ¿se recuerdan? Pero aquí en esta ocasión, aquí en el libro de los Hechos, nosotros vemos que Jesús se les aparece y les dice: yo les voy a enviar el Espíritu Santo, la promesa del Padre, pero quédense en Jerusalén. Continuamos con el versículo 6 al 9, Hechos 1. Muy bien. Dice la palabra: entonces los que se habían reunido, dice la Biblia, le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Uy, ya ve que no habían entendido. Les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Solamente el Padre sabe, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho esto, ojo iglesia, ojo amigos, habiendo dicho esto, estas cosas, viéndolo ellos, estaban hablando con él, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, platicando con ellos. Lo último que les dijo Jesús a sus discípulos después de haber resucitado, después de haber aparecido, les dijo: ustedes me van a ser testigos, ustedes van a recibir la promesa del Espíritu Santo, quédese en Jerusalén. Y aquellos le preguntaron: Señor, ¿vas a restaurar el reino? Mire, ellos todavía estaban pensando que el reino del Señor es terrenal. Jesús les dijo: por favor, señores, esas cosas, esos tiempos, esas ocasiones, solamente el Padre las conoce. Él lo ha guardado y lo ha puesto en su sola potestad. Él es el único que tiene autoridad sobre eso. Yo no les voy a decir eso. Lo único que les voy a decir, mire cómo rápido, porque ellos se desviaron en la pregunta, inmediatamente los trae otra vez al Espíritu Santo y les dice: ustedes van a recibir poder. La iglesia, tú y yo, tenemos un poder sobrenatural que vino del Padre, que nos ayuda a conquistar todos los días. No somos cobardes, tenemos poder, el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué nos sirve este poder? Para ser testigos, para no temer a hablar las verdades del Evangelio. El propósito del Espíritu Santo era sencillamente para que nosotros no tuviéramos miedo ni temor de ser testigos del Evangelio de Jesucristo. ¿Se ha dado cuenta que a la gente no le da vergüenza pecar, blasfemar, hablar maldiciones o malas palabras, vociferar, exhibirse? A la gente no le da vergüenza. Satanás no le da vergüenza exhibir el pecado. A la gente no le da vergüenza abogar por cosas que desagradan a Dios, como lo es el aborto, como es el matrimonio con personas del mismo sexo. A la gente no le da pena protestar en contra de todo aquello que les quita esa libertad, según ellos. No les da pena
exhibirse. ¿Y por qué a los creyentes les da pena decirle a la comadre, al compadre, al vecino, al amigo: ¿sabes qué? Cristo me cambió. Te invito a que lo conozcas. Déjame orar por ti. ¿Por qué? Nos falta el poder del Espíritu Santo. Hay que admitirlo, que lo tenemos, es nuestro. Él descendió. Esta fue la última promesa que el Señor le dio a sus discípulos. Una promesa tremenda. Fue lo último. Va a venir sobre ustedes. Quédense en Jerusalén y los va a empoderar para que sean testigos eficaces míos. Una última bendición del Cristo resucitado fue la promesa del Espíritu Santo. Y una más que vamos a ver esta noche, que vino a través de 2 mensajeros celestiales, aquel grupo de discípulos que en sus ojos, delante de ellos, Jesús empezó a ascender hasta que una nube lo ocultó. Ellos lo vieron con sus ojos naturales. Se aparecieron 2 seres celestiales. Y ahí viene la otra bendición a través de ellos para aquel grupo de discípulos y para todos los que creemos en su nombre. La promesa de su regreso. Este es el punto número 2. Primero la promesa del Espíritu Santo y luego la promesa de su regreso. Miremos lo que dice el versículo 10 y 11 del libro de los Hechos. Dice la palabra: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Acuérdense que estaban hablando con Jesús, como digamos ojo a ojo, ¿verdad? Y luego de repente Jesús es alzado y es llevado y es ocultado por una nube. Yo me los imagino a ellos mirando: ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde se fue? Porque ya no lo pudieron ver porque la nube lo ocultó. Y estando ellos así, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: Galileos, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Esa es la promesa. Así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. De estas 2 promesas últimas que tenemos del Cristo resucitado, la primera ya se cumplió. La primera, la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. En el capítulo 2 del libro de los Hechos está registrado cómo fue la venida del Espíritu Santo. Ellos se quedaron en Jerusalén, se fueron al aposento alto, él con un grupo de mujeres y mucha gente, 120 que estaban ahí reunidos, esperando la promesa del Espíritu Santo. 50 días después de que Cristo ascendió, ellos esperaron de una manera tremenda a que descendiera el poder del Espíritu Santo, y se cumplió al pie de la letra. Léalo por favor en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ahí en su casa. Pero la segunda promesa de su regreso todavía está pendiente. Tenemos una promesa pendiente todavía: el regreso de Cristo por la iglesia. Así como le vieron irse, así vendrá. Mientras ellos miraban arriba, quiero hablar un poquito acerca de esto que ellos miraban para arriba. La idea era que los discípulos no vivieran viendo para arriba, porque si usted quiere avanzar, usted no puede ver para arriba, digo literalmente, ¿verdad? Porque no va a avanzar, se va a chocar contra alguien. Tampoco puede querer ir hacia adelante viendo para atrás. Cuando uno quiere avanzar, uno ve hacia adelante. La idea no era que ellos vivieran de esa manera, sino que hicieran la obra del ministerio que Jesús les había encomendado. No era cuestión de vivir viendo para arriba. No, era cuestión de caminar hacia adelante esperando la venida del Señor. ¿Por qué fue que Dios envió esos 2 ángeles? Ellos no se dieron cuenta, como estaban viendo para arriba, no se dieron cuenta que estos 2 personajes se pararon al lado de ellos. Dios tuvo que como despertarlos de eso, sacarlos de su asombro de ver para arriba, porque Cristo fue alzado. Se les aparecieron, ángeles se aparecieron.
2 varones con vestiduras blancas resplandecientes. ¿Sabía usted que siempre en lo referente a Jesús habían apariciones angelicales? Siempre sucedía cuando un gran acontecimiento venía. Su nacimiento fue anunciado por ángeles. Su resurrección fue anunciada por ángeles. Y ahora su regreso es anunciado por ángeles. Qué grandes acontecimientos. Y de todos todavía está uno pendiente. Gloria al Señor, que Cristo viene. Pero gloria al Señor que todavía no ha venido, porque esto nos da oportunidad a usted y a mí de avanzar el evangelio, de llevar la semilla, de alcanzar al perdido, de restaurar al caído y de establecer las vidas en Cristo. Decía yo, ¿por qué el Señor no nos llevó en el momento que aceptamos a Cristo? En ese momento nos hubiera llevado al cielo de una vez para ahorrarnos dolores de cabeza, procesos, problemas, un montón de cosas, quizá caídas, quizá grandes retrocesos. ¿Por qué no nos llevó? Porque Él quería que nosotros le ayudásemos a Él a llevar el evangelio hacia adelante. Él quería que usted y yo participáramos como sembradores de la semilla del evangelio, que vayamos y hagamos la obra de evangelistas. Usted y yo somos evangelistas. De verdad, pastora, yo pensé que un evangelista era uno que usted tiene testimonio del evangelio. Usted es un evangelista. Compártalo. Usted verá el gozo que va a haber en su vida, el fruto que va a venir a su vida. Comience en Jerusalén, o sea, en la casa. Y luego en Judea, sus vecinos. En Samaria, un poquito más allá. Y hasta lo último de la tierra. Porque para eso fue dada la promesa del Espíritu Santo. Jesús dijo que va a volver. ¿Cuántos esperan su venida? Amén. Pero yo he venido oyendo este mensaje desde siempre. Y no es que la retrasa. No es que Jesús no quiera volver. No es que se olvidó. Número 1, aprenda que el tiempo nuestro no es el tiempo del Señor. El Señor no mide el tiempo como nosotros con un reloj como este. Para Él un día son como 1000 y 1000 como uno. Así que imagínese usted. El tiempo del Señor no es el nuestro. Y el apóstol Pedro dice, no crean que el Señor retarda su venida porque como algunos lo tienen porque es que el Señor se está tardando. Dios nunca llega tarde. Jesús no va a venir tarde. ¿Qué quiere el Señor? Decía Pedro. Que todos procedan al arrepentimiento, que nosotros podamos testificar de Cristo y llevar muchas almas al trono de la gracia. No lleguemos solos. Queremos llevar almas al reino de los cielos. Él volverá y debemos confiar en su promesa. Ahora, no se trata de permanecer estático, les decía, con la mirada puesta en el cielo, a ver a qué horas aparece, a ver a qué horas aparece. No, se trata de avanzar el evangelio, se trata de avanzar y realizar la obra que nos encomendó, se trata de dar testimonio de la resurrección de Cristo para salvación de todo aquel cree y se convierta. Tenemos la promesa del regreso del Señor. Él va a volver, iglesia. Tenemos promesa de su regreso. Y esto es parte de nuestra fe. En esto creemos nosotros. Creemos que Cristo viene. ¿Cómo será el regreso de Jesús? Será personal. Él vendrá en persona. No va a enviar un representante. El Señor vendrá personalmente. Amén. Dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen, de los que murieron, porque el Señor mismo, Él mismo, personalmente, descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero. No va a enviar un representante, vendrá Él mismo. Será personal. Número 2, será físico. Su venida será física. Lo vamos a ver. Ahí en Mateo 28:20 lo dice, lo va a ver. Será visible. La gente lo va a ver. Pero nadie sabe cuándo.
Ay, esto ha creado tantos problemas. Nadie sabe cuándo Cristo viene. Ni la hora, ni nadie. ¿Sabía usted que ni Cristo mismo sabe cuándo el Padre lo va a mandar por la iglesia? Si Cristo lo supiera, yo creo que ya nos lo hubiera dicho porque nos ama tanto. Aleluya. Esta es mi opinión. Pero nadie sabe cuándo. Nadie sabe cuándo. El Señor mismo lo dijo. El Padre tiene eso en su sola potestad. Nadie sabe cuándo. En Mateo 24:36, el Señor lo dijo claramente y yo se lo quiero leer. Yo sé que no va a aparecer ahí en su pantalla, pero usted ya ha escuchado este versículo antes. En el versículo 36 de Mateo 24, la Biblia dice lo siguiente. Ya estamos terminando, pero del día y la hora nadie sabe. ¿Cómo ve? Ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. El día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles. Por favor, deje de calcular. Mejor póngase a testificar. Deje de oír por ahí. Diga, mire, dijeron que tal fecha y que tal año. Todos han fallado porque nadie sabe. ¿No ve que ahí está en la Biblia? Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles, sino solo mi Padre. Aleluya. Y así como en los días de Noé, amén, así será la venida del Hijo del Hombre, de Cristo. Nadie sabe cuándo. Deje de emplear tiempo en escarbar y en buscar y en escuchar. Hay gente que tiene tantas opiniones. Esto es lo último, ahora sí, pastora. Y resulta que no. Mejor vamos a ocupar este tiempo para testificar, para hablar a otros de Cristo, para orar por la gente, para exponer nuestra fe sin pena, sin vergüenza, porque Cristo nos ha empoderado para hacerlo. La clave de todo esto es estar listos. Esa es la clave. La clave de la venida de Cristo es que nosotros debemos de estar preparados. Diga conmigo, debo estar preparado, debo estar preparada, debo estar listo, lista. Y quiero leerles un versículo más que ya sé que no va a aparecer allí porque no lo dimos para que apareciera, pero en 1 Corintios 16, versículo 22, dice el apóstol Pablo, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Pablo hablaba así. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Anatema quiere decir maldito. Esa palabra está fuerte. Y luego punto y aparte y comienza y dice, el Señor viene. El Señor viene, iglesia. Pero no viene por una iglesia débil, así miedosa. Viene por una iglesia fuerte, valiente, que está exponiendo, que está saliendo, que está diciendo cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. La clave es estar listo, la clave es vivir obrando con expectativa. Que quizá en nuestro tiempo el Señor venga. Y si no viene, pero nos lleva a través de la muerte a su presencia, nosotros no vamos a llegar con las manos vacías delante de Él. Como iglesia, nosotros debemos de vivir en una manera dual. Por una parte, debemos hacer planes para el futuro. Aquí en la tierra es bueno, no es necedad, es bueno. Porque nuestro Señor por si nuestro Señor tarde en venir. Por otra parte, debemos de estar siempre preparados para su regreso. A la hora que Él venga, a la final trompeta. No podemos decir, espérate tantito. No. Cuando eso suceda, ya no hay tiempo que esperar ni cosas que hacer. El tiempo es ahora. La mejor manera de vivir preparados es siendo testigos, llevando el evangelio a toda criatura, llevando a cabo la visión a través de la gran comisión de alcanzar, de restaurar y de establecer. Y qué maravilloso que Dios nos ha tomado en cuenta para hacerlo. 2 promesas grandes que dio el Cristo resucitado. La del Espíritu Santo, que ya se cumplió, ya lo tenemos, ya está en nosotros, ya vive en nosotros, ya nos ha empoderado. Y número 2, la venida del Señor, pero nadie sabe cuándo. Y la mejor manera de esperar es estar ocupados. Padre, muchas gracias en esta noche. Qué lindo hablar tu palabra, qué gozo me da, qué satisfacción, Señor. Tenemos tanto oyentes como los que la hablamos, de estar siendo educados, de estar siendo, trayendo
a nuestra mente, a recordar lo que quizá ya hemos escuchado antes, pero que se ha dormido, que ha estado poquito dormitado, Señor. Despierta tu iglesia, Espíritu Santo. Despiértanos, despierta a los valientes, despierta a los que tienen testimonio, despierta a los que tú has hecho grandes cosas por ellos, para que todos nos levantemos a hablar y testificar cuán grandes cosas tú has hecho, porque tú vienes, pero no vienes por una iglesia débil, sino vienes por una iglesia poderosa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, que no se avergüenza del evangelio, porque es poder. Oh Dios amado, levanta tus gigantes, levanta tus siervos, que todos, Señor, podamos levantarnos a hacer la obra de evangelista y contar cuán grandes cosas tú has hecho por nosotros. Gracias por compartir tu ministerio con nosotros. En el nombre poderoso de Cristo, a quien esperamos pronto. Amén y amén. Wow, dele un fuerte aplauso al Señor ahí. Si usted puede, aplauda la gloria del Señor. Pronto toda esta leve tribulación momentánea se va a terminar y vamos a recibir un gran peso de gloria, algo tremendo que va a ser maravilloso para nosotros. Mientras estamos aquí, quiero recordarles que este sábado 17 tenemos de parte del Ministerio de Educación Cristiana una conferencia para papá e hija, o papá e hija, si usted tiene 1, 2, 3, de 6 a 21 años, véngase a las 6:30 de la tarde, conferencia que le va a ayudar cómo usted puede ser más eficaz con sus hijas. Tráigaselas, es gratis. Llame a nuestros números, conéctese con nosotros y pregunte y regístrese. Va a ser algo maravilloso. Vamos a compartir una merienda con usted y una palabra poderosa por medio de la pastora Margarita Amaro. Véngase, porque el Señor se va a mover. Estamos creyendo que Dios sana relaciones y Él lo va a hacer en ese día entre papá e hija. Tráigase a sus niñas, va a ser algo maravilloso. Y el domingo a las 9 y a las 11 de la mañana, a las 9 totalmente en español y a las 11 bilingüe. Les esperamos, yo les espero el próximo lunes, no se lo vaya a perder. Y el 24 tenemos nuestra conferencia para matrimonios que tienen más de 10 años de casados. No se lo vaya a perder, regístrese porque queremos hacerle bien, no se olvide. Y a las bellas mamás, mujeres, el 7 de mayo, ay, pastora Sarita, muchos anuncios. Vuelva a escuchar esta enseñanza, esta palabra, y ahí va a volver a escuchar el anuncio. Si no, conéctese a nuestra página, ahí está todo. Pero el 7 de mayo a las 7 de la noche, seguras bajo sus alas, nuestro banquete del Día de las Madres con la pastora Lili Borjas desde El Paso, Texas. Gracias al Señor porque estamos ocupados, ¿usted me entiende? No estamos con muchas actividades, no, estamos ocupados. Queremos bendecir y enriquecer su vida para que usted pueda ser un testigo eficaz. Les bendigo, les saludo en el nombre de Jesús. Si usted va a bendecir este ministerio, hágalo ahora mismo. El Señor recompensará su dádiva. Les bendigo, soy la pastora Sarita Rico desde Familia Betel Internacional en Dallas, Texas. Que sean bendecidos. Amén.